Hola de nuevo y gracias por estar aquí. Como ya anuncié en la anterior charla que titulé Religión, el gran engaño, esta tendría una continuidad y es lo que ahora me propongo iniciar con esta segunda parte de aquel viaje ya iniciado. El título que le he puesto no es ni más ni menos original que el anterior: Religión, origen y mitos. Pero sé que, al igual que la otra vez, será un viaje compartido por muchas y muchos de ustedes que a estas horas ya se están preguntando a dónde vamos a ir en esta ocasión. Pues bien, como todo buen viaje, conviene que tengamos claro un final, pero que comencemos desde un origen, porque la mitología nació cuando el ser humano levantó la vista al cielo y se preguntó por el trueno, por el origen del fuego, por qué el sol moría cada atardecer y aparecía de nuevo cada mañana. Aún no existía ni la ciencia, ni la filosofía, ni la historia, pero los pueblos de aquella antigüedad ancestral ya construían sus leyendas y sus relatos sagrados para explicar lo que no podían comprender de otro modo, o quizá para dar sentido al mundo que los rodeaba y justificar así el simple orden natural de las cosas. No veo, pues, la mitología como una simple colección de cuentos fantásticos, desde luego que no lo es. Es una forma compleja de pensamiento simbólico, una herramienta cultural tan antigua como la propia humanidad, que refleja la cosmovisión de una determinada civilización. Y en sus relatos, los dioses no son solamente personajes sobrenaturales, sino que se convierten en fuerzas vivas, principios cósmicos, expresiones de los fenómenos y fuerzas de la naturaleza o arquetipos humanos transformados en eternos. El mar, el sol, la luna, el trueno, la fertilidad de la tierra, la muerte, la guerra o la sabiduría. Todo podía ser divinizado, todo podía ser transformado en un arquetipo tan humano como nosotros mismos. Y en cada mito se ocultaba una verdad profunda y cargada de simbolismo y significado. Así nacen los antagonismos como en Sumeria Enki y Apsu, en Egipto Isis y Osiris, en Babilonia Marduk y Tiamat, en Canaán Baal y Yam, en Grecia Zeus y Prometeo, y así como tantos otros en otras tantas civilizaciones antiguas. Cada uno de ellos no solo representaba una divinidad, sino una forma de interpretación del orden del mundo. El mito opera en el nivel simbólico, narra la lucha entre el caos y el orden, entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte, en definitiva, entre el bien y el mal. Y en esa lucha eterna se va definiendo también la identidad colectiva de cada uno de los pueblos que los crearon. En el ámbito semítico occidental, donde se desarrollaron las culturas cananea, hebrea, fenicia o aramea, el lenguaje mitológico fue algo fundamental para expresar las tensiones que existían entre las diferentes formas de religiosidad, ya fuera el politeísmo agrícola o el enoteísmo tribal. En este contexto, hablar o estudiar acerca de los mitos no es solo mirar hacia atrás, sino desentrañar los fundamentos mismos de nuestras actuales ideas, las ideas modernas, sobre lo que es Dios, el bien, el mal, la justicia o el destino de los hombres. Lo que hoy llamamos mitología no era para aquellos antiguos ninguna ficción, ni algo opuesto, naturalmente, a la verdad. Para aquellos humanos de la prehistoria, su mito era una verdad tan absoluta como lo es para nosotros que la suma de 2 más 2 son 4. Era la forma en que comprendían los orígenes del mundo o la voluntad de los dioses. Y muchos de esos relatos, especialmente el que nos ocupará en esta reflexión referido al judaísmo, pasaron después de algún milenio y con profundas transformaciones y reinterpretaciones a formar parte de los textos bíblicos que han llegado después hasta el cristianismo. A continuación veremos un cuadro que he preparado
en el cual se puede ver algo de aquel universo mitológico antiguo con mirada crítica pero respetuosa. Veremos sus nombres divinos y sus simbolismos. Nos podemos preguntar qué hay detrás de aquellas batallas entre los dioses, por qué muchas de las religiones comparten también patrones similares, o cómo ciertos relatos, atención, se transformaron, se reelaboraron hasta convertirse hasta hoy en dogmas y doctrinas de fe. Porque si los mitos son espejos de aquellas culturas, al estudiarlos también nos estamos de alguna manera estudiando a nosotros mismos. El mito opera en el nivel simbólico y narra la lucha entre el caos y el orden, entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte, en definitiva, entre el bien y el mal. Y en esa lucha eterna se van definiendo también la identidad colectiva de cada uno de los pueblos que los crearon. En el cuadro que os he traído he escrito 5 diferentes mitos, sin un orden determinado, tampoco lo he pensado, pero que están recogidos por el judaísmo dentro de sus escritos sagrados, lo que es el Tanaj hebreo, lo que en el mundo occidental sería el Antiguo Testamento. Comenzamos por el primero. Marduk contra Tiamat, en el amplio espacio de Mesopotamia, concretamente en Babilonia, y esto está recogido en el poema de la creación por excelencia, Enuma Elish. Estos son 7 tablillas escritas en cuneiforme, la escritura más antigua de la humanidad. Fueron encontradas junto con otros cientos y miles más en la zona de lo que hoy es Mosul, Irak, antiguamente Nínive, la capital del imperio neoasirio, donde reinó durante muchos años el bruto rey Asurbanipal II. ¿Qué nos viene a decir este poema? Es el triunfo del orden contra el desorden, el triunfo del cosmos contra el caos. Tiamat es diosa del mar, del desorden, y crea unos monstruos marinos terribles para vengar la muerte de su consorte y de su esposo Apsu. Los dioses, atemorizados por Tiamat porque no podían contener la fuerza de las aguas, eligen al mejor de entre ellos, al más valiente, al paladín, al que lanzaba mejor las flechas, y este es ni más ni menos que Marduk, su campeón, quien, armado con una red, un arco, flechas y, atención, con el viento, se enfrenta a Tiamat. Tras tenderle una trampa con los vientos, la inmoviliza y Marduk le lanza una flecha hasta partirla en 2 partes. De una mitad forma los cielos y de la otra mitad forma la tierra. De este modo establece el orden cósmico, se erige como rey de los dioses y sella la supremacía dentro del amplio panteón babilonio, donde reinará por la eternidad. Bien, os he llamado la atención en 2 ocasiones, y lo he hecho a propósito, la palabra viento y la palabra vientos. ¿Por qué? Porque cuando este mito viene a ser transportado desde el judaísmo al cristianismo, en las Biblias cristianas que tenemos hoy, leemos en la versión Reina Valera que tengo aquí, leemos: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y no contentos con poner espíritu, lo ponen en letra mayúscula, espíritu con E mayúscula. En cambio, la otra versión que tengo aquí, manejo como 6-7 versiones. En esta, que es una de las mejores, creo yo, la Biblia de Jerusalén, dice textualmente,
Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El Espíritu de Dios, un viento de Dios. Las palabras originales, las más originales que tenemos, que no son originales ninguna. No tenemos absolutamente nada original. Lo más antiguo, sí que podríamos decirlo, son las versiones masoréticas. La versión masorética donde se incluyeron las letras vocales, porque antes el hebreo se escribía incluso sin vocales, el paleohebreo, pero los masoretas de los siglos 6 al 9 de la era ya cristiana incorporaron las vocales y crearon, digamos, lo que hoy se ha podido traducir hacia las Biblias occidentales. Todo esto muy resumido, perdonadme, ¿eh? Bien, en esta versión masorética de hace 1300, 1400, 1500 años aproximadamente, viene a decirse las palabras Ruach Elohim. La palabra Ruach se puede traducir por viento, aliento, aire en movimiento y como acepción también, dependiendo del contexto, claro que sí, espíritu, pero espíritu en minúscula. Cuando se pone la palabra espíritu con mayúscula y se dice Espíritu de Dios estaba o se movía sobre la faz, se está dando a entender que el Espíritu Santo estaba haciendo aquella obra. Lo dejo para vuestra reflexión, pero os anuncio que es una traición textual de manual, incluso reconocida por un biblista hace algunos meses, con el que tuve un contacto y le estuve compartiendo algunos errores textuales que vi en su Biblia. El siguiente mito de la tabla sería el de Osiris y Set. Osiris y Set, mito egipcio, distribuido en diferentes textos de las pirámides, libros de los muertos y sarcófagos reales. Es uno de los más importantes del mundo egipcio y representa, igual que el anterior mito, la victoria del orden contra el desorden, el cosmos contra el caos. Osiris es dios de la fertilidad, de la vegetación y de la vida después de la muerte y gobierna Egipto con justicia y con sabiduría. Esto provoca la envidia de su hermano Set. Ya podéis imaginar por dónde va. Set es el dios del desierto, del desorden y de la violencia. Este hermano trama un plan para engañar a Osiris y hace que se meta dentro de un baúl o un ataúd, lo cierra y lo echa a las aguas del Nilo, con lo cual se produce la muerte de su hermano y la dispersión de su cuerpo por diferentes regiones de Egipto. La esposa de Osiris, desesperada, se llama Isis, esposa y hermana a la vez, recorre el país buscando fragmentos del cuerpo de su esposo y con la magia logra recomponerlo y resucitarlo temporalmente hasta que logran tener un hijo al que ponen por nombre Horus. Este hijo vengará la muerte de su padre y así Set es derrotado por Horus, restableciendo el orden, la Maat egipcia, recordad lo que hablé en el anterior vídeo, recompone el orden frente al caos. Este mito no solo explica la sucesión divina, sino que también legitima la realeza egipcia y la importancia de la fertilidad y la regeneración, asociando a Osiris con la vida más allá de la muerte. Cuando este mito pasa a ser más o menos reinterpretado en la Biblia, nos encontramos a Caín, que mata a Abel, y es el eco de aquel mito egipcio, pero aquí el fratricidio no funda ningún orden, sino que es condenado como el mal absoluto. No existían todavía los mandamientos, si seguimos la cronología bíblica, por lo tanto no hay una condena explícita para este tipo de pecado. La diferencia es decisiva.
mientras en Egipto la violencia entre los hermanos se explica y legitima el poder, en el relato bíblico la misma escena violenta se transforma solamente en una advertencia moral. El siguiente en la lista sería Baal y Yam. Para aproximarnos un poco más a la traducción más correcta de estos nombres, sería Baalu o Baal, atención a esta El, que sería un derivado de Elohim, contra Yammu. En la zona de Canaán, concretamente en Ugarit, encontradas estas tablillas escritas también en escritura cuneiforme en la actual ciudad de Siria, Ras Shamra, en 1928. Y este mito se encuentra dentro de lo que es el ciclo de Baal. Este mito es el ciclo de Baal. Es un mito fascinante, quizá el mío favorito de los que he leído y de los relatos más potentes por su significación, y veréis por qué. Presenta también el mismo conflicto que Marduk contra Tiamat, el orden contra el desorden. Yam, en este caso, Yam representa el mar y representa el caos y el desorden. Pero Baal es el señor de la tormenta, ofrece las lluvias, el trueno, la fertilidad agrícola, en definitiva, el orden natural de las cosas. Yam, que es muy ambiciosa, reclama dominio absoluto del cosmos y, curiosamente, pide al Dios Supremo, él, que se le someta, que tener sujeto bajo sus pies a Baal. Esta reclamación, curiosamente, es aceptada por el Dios Supremo del panteón cananeo llamado El. Y esto añade una tensión enorme en el mito, pero Baal no va a aceptar de ningún modo someterse al mar, a Yam, bajo ninguna de las circunstancias. Con la ayuda de un dios artesano llamado Kotar Wakasis, forjan unas armas mágicas y se enfrentan a Yam hasta vencer y restablecer el orden cósmico y el orden natural de las cosas. Este triunfo convierte a Baal en el dios principal del panteón cananeo y le da derecho a construirse su propia casa, un templo celestial. Esto es el símbolo de que el orden cósmico ha sido restablecido. Y este es un patrón narrativo muy común a otros mitos, donde se presenta una especie de drama sagrado y cuya correspondencia con los escritos del Tanaj hebreo es más que evidente, como veremos a continuación. Cuando vamos al cuarto de la lista, nos encontramos con Jehová o Yahvé contra Leviatán en Israel, y esto nos lo encontramos en el Tanaj hebreo, obviamente, y en la Biblia occidental, la Biblia cristiana. Hay varios pasajes bíblicos donde se menciona a Leviatán como un monstruo marino que encarna también el caos, absolutamente igual que Tiamat, absolutamente igual que Yam. Job 41 describe a Leviatán como una criatura invencible que solo Jehová puede dominar. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Y sigue el capítulo con la proeza de aquella victoria. El Salmo 74, versos 13 y 14. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos, aplastaste las cabezas de Leviatán. Isaías 27, 1. Jehová castigará con su espada al Leviatán, serpiente huidiza, y matará al dragón que está en el mar. Estos pasajes no son simples metáforas, son el eco de un mito mucho más antiguo en el que el Dios creador debe combatir exactamente igual que hizo Baal, igual que hizo Marduk, al monstruo de las aguas caóticas para imponer el orden y el caos acuático mencionado
en Génesis, como he dicho antes, Génesis capítulo 1 y verso 2, cuando hablábamos de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es exactamente el mismo mito que encontramos en Baal, el que encontramos con Jehová. Baal y Jehová, veremos cómo se fusionan, veremos más adelante cómo Jehová absorbe los papeles, el rol de Baal, y cómo Yam deja de llamarse Yam para convertirse en Leviatán. Son dos papeles exactamente iguales en la misma obra, pero representados por diferentes actores. Estamos ya en el último de esta lista de 5 mitos que de una manera u otra vienen a estar recogidos en el judaísmo, en su Tanaj, en sus escrituras sagradas. Y en este caso nos encontramos con el dios mesopotámico Enki luchando contra el Apsu. Es un mito también mesopotámico de Babilonia y recogido igual que el de Marduk con Tiamat en el Enuma Elish, el poema de la creación por excelencia. En este caso, el mito mesopotámico es Enki quien mata a Apsu. Recordaréis que Tiamat se rebela porque le han matado a su consorte, a su marido, y que representa también el desorden y las aguas primordiales del Génesis. Y de esa muerte surge un nuevo orden cósmico. El joven dios Enki elimina a la divinidad más antigua, el Apsu, para imponer su juventud y su hegemonía. En el paralelo bíblico encontramos esa misma estructura. Yahvé aniquila simbólicamente el caos representado por el Leviatán. Todo esto son residuos de un mismo imaginario mítico babilonio mesopotámico. Es decir, lo que en Mesopotamia fue Enki contra Apsu, en la Biblia se convierte en Jehová contra el mar, los monstruos marinos, el caos y Leviatán. En estos actos de violencia, el orden nace tras derrotar a una potencia anterior, y el que vence se queda con el título de único y de soberano. Ahí están los grandes ciclos míticos de Próximo Oriente, babilonio, cananeo, mesopotámico, egipcio, que nos muestran un patrón muy común, que el cosmos y la humanidad surgen míticamente de grandes conflictos sangrientos, asesinatos divinos y luchas fratricidas. Después de este cuadro que os he presentado, confío que haya podido quedar patente la relación que existe entre las actuales religiones monoteístas con la mitología de la cual salieron. Espero haber sabido también explicar que los antiguos dioses solo eran arquetipos míticos al servicio de una visión muy simbólica del mundo. Es por ello que afirmar hoy día que Jehová debe ser comprendido como un Dios absolutamente distinto o trascendente y quererlo alejar y desplazar de aquella estructura mítica no se puede sostener ni filológica ni históricamente. En los inicios de la religión israelita, Jehová no era un Dios distinto, único, trascendente ni diferente al resto de aquellas divinidades del Antiguo Oriente. Su figura en realidad compartía muchos rasgos comunes con otros dioses de su tiempo. Jehová o Yahvé era una deidad tribal con carácter guerrero, Jehová de los ejércitos, asociado a la tormenta y a fenómenos naturales imponentes. Por ejemplo, vivía en una montaña, exactamente igual que Baal en el monte Safán. Se manifestaba en forma de tormenta, fuego, humo, trueno, exactamente igual que Zeus, por ejemplo. Combatía monstruos marinos, a Leviatán, exactamente igual como Baal combatió a Yam. Está escrito en el ciclo de Baal.
La Biblia lo presenta rodeado también de una corte, de un séquito de seres celestiales que se llaman los Bene Elohim, es decir, los hijos de Dios, exactamente igual que el panteón de las 70 divinidades cananeas, 70 número simbólico, divinidades cananeas, cuyo padre principal era el dios El. También es importante dejar esto muy claro. Si se hace una lectura literal de la Biblia, por ejemplo, en sus primeros capítulos del Génesis, nos encontramos con un Dios, un Jehová, que aparece como un ser absolutamente real, incluso de carne y hueso, y cuyas pisadas se escuchan caminando por el huerto del Edén. Pero como veremos, este Dios es una construcción sacerdotal que sigue el método estricto de los relatos míticos. En ocasiones, este Dios, Jehová, es un hombre de guerra, a veces el dios de la tormenta, o cabalga sobre las nubes o se sienta sobre las aguas, exactamente igual que los textos narrados en el ciclo de Baal. La lectura literal de la Biblia pasa por alto, por lo tanto, el contexto literario, cultural, simbólico y original que de hace más de 3.500 años, asumiendo erróneamente que los textos bíblicos narran hechos históricos, cuando en realidad se trata de relatos míticos más antiguos, mucho más antiguos que la propia Biblia y cargados de gran significado simbólico. Ahora solo os voy a presentar otro pequeño cuadro sobre el profeta Habacuc, en el que veremos algunos aspectos acerca de lo que acabamos de hablar. Este cuadro que ahora os presento de forma muy breve nos hablará de un pequeño fragmento del profeta llamado menor, profetas menores, Habacuc, capítulo 3, verso 5. Pero antes me detengo un poco antes de este verso 5, un fragmento anterior, en el verso 3, habla del origen sureño, del sur, de este Dios Jehová o Yahweh, porque dice que vino de las montañas de Parán, vino de Teemán, y en otros textos análogos a lo largo del Antiguo Testamento, Deuteronomio, Jueces, Salmos, se menciona que vino de Edom, vino de Seir, del monte Sinaí, el desierto del Negev. Para ubicarnos geográficamente, todo esto sería la parte de Jordania, en el noroccidental, la parte noroccidental de Arabia, el país de Jordania actualmente. ¿Qué quiere decir? Que Dios vino caminando por caminos polvorientos hacia el norte en busca de no sé qué. No, esto no deberíamos leerlo de esta manera, esta no sería la idea. Lo más aceptable sería pensar que una serie de gentes migraban del sur hacia el norte en busca quizá de una vida mejor, o porque les habían dicho que allí había una tierra donde fluía leche y miel, o en busca de una tierra prometida. Estas gentes podían llevar en sus pensamientos, en sus creencias y, por qué no, en sus corazones, a este Dios al que veneraban. Cuando sonaba el trueno en las montañas del Sinaí, creían entender y creían que Él les hablaba. Sea como sea, poéticamente el texto es muy potente, pero la parte del verso 5, que pasamos inmediatamente a comentar, dice lo siguiente: delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Esto es lo que dice la versión casi más vendida o de las más utilizadas, que sería la Reina Valera de 1960, la traducción esta. ¿Cuál es el problema? El Tanaj hebreo, las escrituras sagradas judías, se tradujeron al griego en el siglo III aproximadamente, antes de la era cristiana. Esta fue la primera barrera cultural que sobrepasó las escrituras hebreas, el Tanaj. Cuando lo tradujeron al griego,
estas palabras que nosotros leemos hoy en castellano, mortandad y carbones encendidos, fueron traducidas por logos, palabra, o éxodos, salida o manifestación. No se le parecen mucho. Seguimos avanzando. Dos traducciones interlineales que dispongo aquí. Traducciones interlineales. Traducen plaga y traducen mortandad. La logos calogos y la clie. Interlineal, mortandad y plaga. Otra Biblia hebrea, traducida al castellano, traduce aquí pestilencia, mortandad por pestilencia, y carbones encendidos por plaga. Y una cosa interesante, cuando esta Biblia hebrea ya se tradujo también al latín en el siglo IV ya de nuestra era cristiana, por San Jerónimo, fue la Vulgata latina. Mortandad traduce por mors, muerte. Y en esta palabra, carbones encendidos, que nosotros leemos, la Vulgata latina leyó diabolus. No hace falta que os traduzca. ¿Cuál es el problema en esas traducciones? Pues no hay ningún problema si no fuera porque ninguna de estas se acerca al significado real de lo que está en el original hebreo. ¿Qué pone el original hebreo? Pone deber y reshef. Deber y reshef. ¿Qué significa? ¿Qué traducción tiene esta palabra? No tiene traducción, porque no son adjetivos, no son epítetos. Aquí pusieron epítetos. Mortandad, plaga, diablo, epítetos, títulos, adjetivos. Aquí están los nombres de dos personajes míticos cananeos, dos deidades cananeas. Es decir, delante de su rostro iba Deber y a sus pies salía Reshef. Esta es la lectura correcta, la más cercana que podréis encontrar. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Reshef, dios de la muerte, de la guerra y de la destrucción. Deber, deidad o demonio de la peste, epidemia, pareja conceptual de Reshef en los textos bíblicos y tablillas ugaríticas. Esta es la realidad de la traducción. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tendrá alguna importancia cuando habrán tratado de esconder la evidencia de que Jehová no es tan diferente a los otros dioses cananeos con los que se mezcló y que le acompañaban según los textos poéticos bíblicos. Fueron traducciones y versiones de las Biblias occidentales las que esconden en realidad el origen mítico que el judaísmo conoce perfectamente. Judaísmo precursor, como todos sabéis, del cristianismo finalmente. Y bajo esa nueva tradición textual, una de las muchas que hay, hoy se mantienen templos, altares y sermones y se dan muchas lecciones morales, pero se evita hablar del origen mítico de este Dios Jehová. ¿No será que si andaba entre dioses del mito cananeo, Jehová no acabó formando parte de ese panteón mítico cananeo del que os sigo hablando a continuación? En el cuadro de Habacuc que os he presentado, solo quería evidenciar de forma breve y concisa los equilibrios textuales que a lo largo de la historia se han tenido que hacer y se siguen haciendo hoy día para arrancar, para desplazar a Jehová de aquel mundo de mitos antiguos en el que en realidad se movía como pez en el agua. Y para entender cómo un dios tribal llegado del sur llega a convertirse en el dios único del universo y trascendente, yo he preparado 5 pasos o 5 niveles como quien va adelantando pantallas
en un videojuego. El primero sería que Jehová se fusiona con el dios El, el dios del panteón, el dios supremo del panteón cananeo. Si aceptamos que aquellos antiguos dioses míticos eran personificaciones de las fuerzas naturales y cósmicas, a tenor de lo visto, se puede concluir también que Jehová en sus orígenes era exactamente igual que ellos. No hay ninguna evidencia textual ni histórica que indique que su figura fuera diferente a otros dioses cananeos, como por ejemplo Kemosh, Milcom, Dagón o Moloch. En las 1500 tablillas encontradas en 1928 en Ugarit se muestran nombres como El, Baal, Yam, Mot, Asera, pero atención a esto. En toda esta larga lista, Jehová no aparece. ¿Por qué? Pues porque Jehová era un dios foráneo llegado del sur, llegado de Seir, de Teemán, Edom, Madián, Parán o el monte Sinaí, que migró desde el sur hacia el norte en el corazón, como he dicho, o en las mentes o en las creencias de las personas que caminaban y se desplazaban hacia el norte. En el canto de Débora también lo podéis leer, y el canto de Habacuc, que hemos leído antes, también, Deuteronomio 33. Esos textos no pueden presentar todavía a Jehová como creador universal, sino como un simple dios de la tormenta, un dios de la montaña. Aún era el dios del Sinaí. En segundo lugar, Jehová quiere someter a los dioses cananeos. En aquellos primeros siglos fundacionales de lo que acabó siendo la nación de Israel, tras el colapso de la Edad del Bronce, inicios de la Edad del Hierro, aquellas gentes no creían todavía en un solo Dios, no eran monoteístas, sino que convivían entre el politeísmo y el enoteísmo. Politeísmo, ¿sabéis qué significa? Venerar o adorar a diferentes dioses. Enoteísmo significa, aun reconociendo que hay diferentes dioses, nosotros principalmente veneramos solo a uno. En la pluma de los sacerdotes, tened esto en mente, en la pluma de quienes escribieron el relato, los dioses cananeos comienzan a ser aliados menores. Luego pasan a ser ídolos falsos. Después unos enemigos maléficos para acabar siendo los dioses ajenos a los que Jehová prohíbe bajo severos castigos. Solo tenéis que recordar el primero de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ante ellos, ni los adorarás, ni te harás imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello bajo severos castigos. Pero una vez asentado Jehová como Dios principal en aquel panteón, aún quiere asegurar por completo su hegemonía. Y esto lo consigue apropiándose de los atributos del principal de aquellos dioses. ¿Cuál era el principal? Ni más ni menos que el gran dios Baal, que era venerado con enorme efusión en aquellas tierras de Canaán. ¿Por qué? Pues porque era el dios de la tormenta, el dios de la lluvia, del trueno, del fuego, de la fertilidad y de las buenas cosechas, es decir, el orden natural de las cosas. Y esto se refleja a lo largo de toda la Biblia. Las campañas contra Baal, la destrucción de los postes de la diosa Asera, o las condenas proféticas a los dioses, a los altares de los dioses Moloch o Milcom, allí en los lugares altos, según se menciona en diferentes textos. De forma lenta, aunque progresiva, aquel paisaje de los muchos dioses en el panteón cananeo se va diluyendo hasta ir quedando vacío y solamente Jehová permanece. En este lento proceso, incluso la diosa madre Asera, que he mencionado, quien había sido esposa, siempre dentro del mito, esposa del dios principal, el padre de los dioses,
él, el padre de los dioses del panteón cananeo, pasa a ser, según hallazgos arqueológicos, la esposa de Jehová. Se encuentran hallazgos donde se muestra a Jehová con su Asera. Pero claro, a los sacerdotes que escribieron el relato esto les parece muy molesto y esa unión tiene que desaparecer, a pesar que en la Biblia aún quedarían algunas referencias. Dice que quitó los postes de Asera, los quemó. El segundo libro de los Reyes, capítulo 23, donde se narra una enorme reforma religiosa emprendida por su rey Josías. Pero con la llegada del monoteísmo, incluso esa diosa Asera tiene que desaparecer de los textos sagrados, aunque como veis han quedado algunos vestigios y ya han quedado algunas muestras arqueológicas de aquellos hechos. Para evitar un vídeo excesivamente largo, cierro esta primera parte con un pequeño resumen y una reflexión. En la segunda parte iremos todavía algo más lejos y veremos cómo otros relatos fueron manipulados e inventados y salieron de la pluma de los sacerdotes hebreos. Algunos de estos relatos durante o después del exilio babilonio. Veremos también cómo ese dios sureño, guerrero, no solo arrebató el trono de los cielos, sino que fue encarnado en la figura de Jesús de Nazaret. Hasta aquí he tratado de iros mostrando cómo los considerados relatos sagrados ni vinieron del cielo ni fueron inspirados por ningún dios. La evidencia filológica, histórica, incluso arqueológica, como acabamos de ver con el famoso cilindro del rey Ciro II el Grande, muestran la evidencia de que todo ello fue una hábil elaboración hecha por escribas y sacerdotes. Pero además ellos tampoco inventaron nada. Reciclaron viejos mitos de Babilonia, de Egipto y de Canaán, adaptándolos para el dios tribal sureño, llegado de Teemán, llegado del Sinaí. De tal modo que lo que en Mesopotamia fue Marduk contra Tiamat, creando los cielos y la tierra, recordaréis a Marduk lanzándole una flecha a la diosa Tiamat, a los mares indómitos, partiéndola en dos y de una mitad creando los cielos y de la otra mitad creando la tierra. Esto se convierte en la Biblia en el capítulo 1, en verso 1, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Lo que en Ugarit fue Baal luchando contra Yam para someter aquellas aguas también indómitas, todo tiene relación. En la Biblia se convirtió Génesis capítulo 1, verso 2. La victoria de Jehová, la victoria de Yahvé contra el monstruo Leviatán. Concluyo de forma provisional con una pregunta que os invita a reflexionar. ¿De verdad podemos seguir creyendo que estas páginas contienen algo divino cuando el eco de aquellos mitos aún resuena desde cada uno de sus poemas? Y aún más, hemos visto aquel capítulo 3 del profeta Habacuc, profeta menor. Ese mismo Jehová aparece sospechosamente flanqueado por dos dioses del mito cananeo llamados Deber y Reshef. Pero los traductores posteriores, temerosos de que aquella verdad incómoda saliera a la luz, borraron sus nombres y los disfrazaron con otros ropajes, mortandad y carbones encendidos, términos y epítetos bastante menos comprometedores y sobre los que no hay que dar ninguna explicación desde ningún púlpito. Pero si hubo que manipular o maquillar a unos dioses vecinos, ¿qué confianza puede merecer un texto que esconde sus raíces míticas?
El gran secreto es que Yahvé, es que Jehová no fue el único, ni el primero, ni el eterno. Fue un Dios más entre los muchos, elevado a lo más alto por intereses espurios, hasta coronado como el único Dios verdadero. Y aquella operación maquilladora se convirtió en el origen mismo del monoteísmo. De modo que lo que millones de personas veneran hoy no se sostiene con hechos, sino aún hoy con la vieja propaganda sagrada y sacerdotal. Concluyo aquí dándoos las gracias por la atención y os espero en la segunda parte.